Muy pero muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos acá por las pantallas de Red Guaraní. Hoy venimos con un plato clásico, amado por todos, pero también vamos a estar combinando este plato muy tradicional, digamos, a nivel internacional, porque es un plato que gusta a todo el mundo, con algo muy nuestro que es básicamente la polenta que a base de harina de maíz, que es una de las preparaciones que más se disfrutan en las casas hoy por hoy. La vamos a estar combinando con una salsa boloñesa, la salsa boloñesa que es querida por todo el mundo, y te voy a estar mostrando cómo hacer una buena salsa boloñesa de manera express. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente la boloñesa es una preparación que toma bastante tiempo, se cocina durante por lo menos 2 horas, tiene bastantes ingredientes. Yo te voy a estar mostrando cómo hacer una súper rica, fácil y rápido con muy pocos ingredientes y muy pocos insumos, a modo de que vos puedas comer siempre esta preparación a tu modo. Y vamos a combinarla con esta polenta que va a quedar cremosa, pero súper rica, y ya vamos a estar viendo ahora mismo en nuestra lista de mise en place para poder arrancar. Así que vamos a ver la lista. Para esta preparación necesitamos 500 gramos de carne molida, una cebolla, un locote rojo, 100 gramos de panceta, 2 dientes de ajo, 500 gramos de puré de tomate, orégano, harina de maíz, cantidad necesaria, 200 gramos de leche. Bueno, ya viste los ingredientes. ¿Con qué tenemos que arrancar para empezar esta boloñesa? Primero que nada, trabajar los vegetales. En este caso yo te traigo ajo, cebolla y un morrón rojo, que son 3 ingredientes con los que vos ya podés arrancar esta preparación. Si querés incorporar mucho más y hacer una boloñesa mucho más cargada, le podés poner un poco de apio, un poco de zanahoria. Podés variar con esos vegetales incluso, a modo de que vos le des tu propio toque. En este caso, con estos 3 ingredientes ya logramos una buena base de vegetales para poder hacer nuestra preparación. Así que vamos a arrancar. Primero que nada por la cebolla, que es lo que más tiempo nos va a llevar cortar. ¿Sí? Esto, ¿qué corte le vamos a dar? Lo tradicional. Vamos a hacerlo picado, o sea, en cubitos pequeños, a modo de que esto se pueda cocinar lentamente y se vaya ablandando en su totalidad el vegetal. Después vamos a estar agregando el ajo junto con la cebolla, en realidad siempre van en pareja. Una opción que yo te doy, dentro de la mise en place, yo te estoy pidiendo panceta. La panceta también está bueno que lo cortes al principio. ¿Por qué? Más que nada por la cantidad de grasa que tiene, y al ir desprendiéndose de esa grasa de la preparación, entonces no vas a tener que utilizar tanto aceite. Bueno, fíjate cómo cortamos la cebolla. Cortamos primero en un sentido y después cortamos en el otro. Como en todos los programas, siempre te recomiendo dejar la cebolla remojada en agua, a modo de que esta no te haga llorar. O la otra cosa que puedes evitar hacer es utilizar los cuchillos equivocados. ¿A qué me refiero? Normalmente uno de los errores más clásicos es utilizan el cuchillo de sierra, el cuchillo que es para la mesa, para poder cortar la cebolla. ¿Y qué pasa? Al tener dientes ese cuchillo, al tener forma de serrucho, ¿qué pasa? Violenta mucho al vegetal, entonces eso provoca que libere el ácido y obviamente vas a lagrimear por eso. Bueno, vamos disponiendo lo que ya vamos cortando, lo vamos mandando a la sartén. Todavía no está ni prendida la sartén, así que no te preocupes por eso. Si ya querés ir calentándola, lo podés ir haciendo a fuego suave. No queremos mucha temperatura en este momento, ¿sí? Más que nada queremos que los vegetales se ablanden bien, y para eso necesitamos un fuego suave, no necesitamos tanta temperatura. Bueno, última media cebolla, ya vamos a estar incorporando a la preparación. Fíjate que esta es la manera más práctica de cortar y de que salgan cubitos perfectos. Lo cortás en un sentido y después lo cortás cruzado. Entonces, de ese modo sale bien picadito. Si no te convence tanto el tamaño con el que sale, le volvés a pasar el cuchillo por encima. ¿Sí? Lo haces esto, entonces ahí asegurás los pedazos que se te pudieron haber escapado. De igual modo, como nosotros esto vamos a cocinarlo a fuego lento durante un buen tiempo me refiero unos 15 minutos más o menos, entonces la cebolla básicamente ya se va como a hacer puré, digamos, va a empezar a perder su forma original, no va a estar tan rígida. Bueno, va la cebolla. Lo que podemos ir agregando ahora, antes de agregar el ajo, como te había mencionado, utilizar la panceta, que te pido de hecho en la mise en place unos 100 gramos de panceta. Vamos con eso. Acordate siempre, la panceta vamos a extraer el cuero. En la panceta, en el supermercado, quiero decir, vas a encontrar 2 tipos de panceta. La que tiene más carne y la que tiene más grasa.
Ambas son buenas dependiendo de lo que quieras desarrollar. ¿A qué me refiero? Si vos, por ejemplo, querés utilizar la grasa de la panceta como base de cocción, como vamos a hacerlo ahora, entonces está bueno que tenga una buena cuota de grasa. Fíjate esto, es mucho más grasa que carne, ¿sí? Es muy poca la carne que tenemos, que es de esta parte de arriba. Igual vos lo podés utilizar de 1000 formas esto. Desgrasás bien toda la panceta, o sea, extraes la mayor cantidad de grasa posible y esa grasa la podés utilizar para prepararte una masa de empanadas, para poder saltear alguna otra preparación. O sea, no se desperdicia absolutamente nada. Y en este caso, que vamos a estar preparando una boloñesa, no vas a ni siquiera necesitar utilizar aceite o manteca para poder hacer el rehogado de los vegetales. Ya se va a rehogar en la misma grasa de este ingrediente. Entonces lo disponemos. Ya ahora que lo disponemos, prendemos la sartén, fuego medio, fuego suave. ¿Sí? Entonces la panceta va a empezar a soltar su grasa y en eso se van a cocinar los vegetales. Imagínate ya todo el sabor que estás ganando. ¿Sí? Sin muchas vueltas, ya te estoy mostrando cómo poder arrancar bien esta preparación. Bueno, vamos con un consejo, cómo cuidar tu figura, cómo cuidar tu peso, todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao. Jack y Pangao son la pareja destructora de la grasa acumulada, la celulitis, la gordura y la obesidad. Además de eso, te ayudan a tonificar de verdad todos tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al 021-522-610 o al 0982-380-527. Muy bien, estoy pelando los dientes de ajo que vamos a estar incorporando ahora junto con la cebolla y la panceta. Estos tres ingredientes combinados en la sartén en un proceso de cocción levantan un olor tan pero tan particular que abre el apetito a cualquiera realmente. Vamos con el ajo y ya lo mantenemos acá, ¿sí? Vas a ir revolviendo, no es necesario realmente que agregues materia grasa porque ya la panceta tiene una buena cantidad, una buena dosis, ¿sí? Bueno, nos quedamos acá, vamos a una breve pausa, un breve corte comercial y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Quédate prendido. Ya se va cocinando nuestra preparación, la cebolla, la panceta y el ajo que está tomando un color. Fíjate la cantidad de grasa que libera la panceta. De hecho, va a continuar liberando mucha más todavía, ¿sí? A medida que se va cocinando. Pero lo bueno de todo esto es los vegetales que se cocinan en esto. O sea, el sabor que ganan, el sabor que estás ganando en la preparación es muy importante. Por eso este podría ser el proceso más destacado de la preparación, que tenés que tener bastante cuidado, ¿sí? No cuidado en realidad, sino que tenés que respetar los procesos, básicamente. Bueno, ahora que estoy cortando el locote, el morrón rojo, que vamos a estar incorporando en la preparación. ¿Por qué uso morrón rojo y no el verde? Porque, bueno, el verde es un poquitito más ácido y afecta bastante el sabor final de la preparación. Entonces, está bueno que utilices el rojo, sí es un poco más caro, pero puedes llegar a hacer un equilibrio. Puedes llegar a comprar un verde y un rojo, no necesariamente tenés que... si vas a hacer más de una receta, obviamente, si vas a necesitar más de un morrón, no necesariamente todo tiene que ser rojo, pero es el que mejor sabor va a aportar a esta preparación. De igual modo, con la cantidad de panceta que tenemos y toda esa grasa que está liberando, ese sabor, se va a hacer muy difícil que te quede amargo por el locote verde. Entonces lo podés llegar a utilizar. Bueno, vamos cortando esto, la misma cosa, en cubitos, ¿sí? Lo vas a incorporar ahora junto con los demás vegetales para que se continúe cocinando, se ablanden, se conozcan todos los demás ingredientes y los sabores sean mucho más homogéneos. Entonces esto lo vamos pasando acá, que se cocine, que se ablande bien y ya en un ratito vamos a estar trabajando, arrancando en realidad con nuestra otra guarnición, que es, como te había comentado, ¿con qué vamos a comer esta boloñesa? Con una polenta. Una polenta súper fácil de hacerse. No vamos a utilizar, normalmente lo que se le suele agregar a la polenta, a la base de la polenta, es un poco de cebolla que se sofríe con aceite. En este caso no, solamente la polenta simple. Te voy a estar mostrando cómo hacer, porque más que nada me importa el hecho de que puedas hacer una buena polenta bien cremosa, bien sedosa. Entonces, va todo esto
todo el locote y ya estamos ganando bastante sabor. Ya estamos prácticamente a la mitad de la preparación, ¿sí? Este proceso es bastante importante, como te había mencionado, en el que todos los ingredientes empiezan, sobre todo la base de la salsa, empieza a fijarse mucho más. Ahí va. Bueno, esto lo dejamos por acá. Ya podés ir agregando sal en este punto. Podés agregarle la sal, podés agregarle pimienta. Eso va a ayudar también a que los vegetales suden, liberen su sabor. Ahí le agregamos sal, le agregamos pimienta también. Lo mezclamos y lo dejamos cocinar, como te había mencionado, a fuego medio, moderado, no muy fuerte. Ahí está. Bueno, por otro lado vamos a arrancar con lo que va a ser nuestra preparación de la polenta. ¿Qué vamos a estar utilizando? Vamos a estar necesitando la harina de maíz, que yo te recomiendo que la tamices. ¿Por qué te digo que la tamices? Porque vas a conseguir una polenta mucho más fina, mucho más cremosa también, y no te vas a encontrar con pequeños trocitos de maíz, que es lo que suele pasar, ¿sí? Vas a preparar una olla donde vas a incorporar, por la cantidad de leche que yo te pedí, la misma en agua, ¿sí? O sea, si tenés un vaso de leche, como es en este caso, vas a estar utilizando también un vaso de agua. Vos podés hacer la polenta solamente con agua o solamente con leche. Ahora, ¿qué ventajas vos tenés acá? Que al hacer esta mezcla de leche con agua estás haciendo un equilibrio bastante importante entre rendimiento y precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás utilizando leche que aporta un muy buen gusto y también estás utilizando agua que baja el precio de tu preparación. Entonces no tenés que utilizar solamente leche. Bueno, entonces, ya agregaste esto. ¿Qué podés hacer vos en este punto? Vos podés agregar, por ejemplo, un caldo de verduras, ¿sí? Como tengo yo acá, puede ser un caldo de gallina, puede ser un caldo de carne, lo que vos quieras. Incluso el agua que vos agregues no necesariamente tiene que ser agua, puede ser parte de un caldo o de una preparación previa que hayas tenido lista. Esto a modo de que ayude al sabor final de la polenta, ¿sí? Para los que quieran invertir un poco más en su preparación, incluso puedes utilizar un porcentaje de crema de leche que también va a saborizar mucho el producto final. Esto lo prendemos, ¿sí? Empezamos, necesitamos que esto tome temperatura, que empiece a hervir. Una vez que rompe el hervor, ahí recién vos podés comenzar a hacer la polenta. ¿Por qué? Si vos agregás la polenta ya en este punto, supongamos que la leche o el líquido esté ligeramente tibio, ¿qué pasa? A medida que va subiendo la temperatura, se va cocinando la harina de maíz y se te puede quedar un puré y no una polenta, que la consistencia que buscamos es algo súper cremoso, algo bien dejado, que a medida que se enfría se va endureciendo más. Entonces, ten en cuenta eso. Vamos a calentar primero la leche, que tome buena temperatura. Ahora, vamos a ver nuestro rehogado de vegetales. Fíjate cómo está tomando ya un color pardo, se está dorando. Ese sabor es muy importante también, que tome ese colorcito, aporta un sabor muy característico a la preparación. Vamos con la carne molida. La carne molida, antes de incorporarla, tenés que amasarla bien. ¿Qué quiere decir eso? Tenés que romper bien todos los grumos que pueda llegar a tener. Entonces, ese trabajo hay que sí o sí hacerlo previamente antes de incorporar la carne. Incluso dentro de la sartén vas a tener que estar haciendo eso. ¿Ven? Voy aplastando, voy amasando a modo de romper con todos esos pequeños grumos que puedan existir. Bueno, voy disponiendo la carne así, directo junto con los vegetales, y ya me tengo que ocupar de ir rompiéndolos dentro de la cocción también. Bueno, mientras yo voy agregando esto, te comento cómo cuidar tu figura, cómo marcar tu abdomen, todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura. Ellos te traen a Jack y Pangao, que son los encargados de tonificar tus músculos, acabar con la gordura, la obesidad y, por supuesto, como te había dicho antes, tonificar de verdad tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao al Dismar a 021 522 610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982 380 527. Muy bien, carne en contacto con el fuego. Fíjate lo que estoy haciendo. Vas a ir aplastándola a modo de que no se formen grumos, ¿sí? Es muy importante eso porque si no se te van a formar como albondiguitas. Habíamos hecho en un programa anterior el chili, donde nosotros buscamos que se formen estos grumos de carne, que lo hace mucho más interesante a esa preparación en particular. Pero en este caso estamos hablando de boloñesa. La boloñesa tiene que ser carne molida totalmente separada una de otra, ¿sí? Entonces, a medida que se va cocinando, vas aplastando. Acá vos podés condimentar la carne. Un poco, yo le voy a poner un poco de nuez moscada, un poco de pimienta, un poco de sal. Acordate siempre la sal cuando estás cocinando, que no se te pase. La sal es un potenciador de sabores.
va un poco de pimienta también, ya la sal le agregamos. Entonces, te vas a quedar así, ¿sí? Esperamos que la leche hierva, o sea, que el líquido hierva, que tiene el caldito para que esté mucho más sabroso. Por otro lado, nuestra boloñesa, que estamos esperando que la carne se cocine. Es muy importante que tengas en cuenta que la carne tiene que estar 100% cocida, ¿sí? Asegura bien esa cocción, porque estamos hablando de carne molida y es muy peligroso que quede un poco cruda, ¿sí? No se trabaja de esa forma con la carne molida. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, un breve corte comercial y a la vuelta ya voy a tener la boloñesa casi terminada, la leche hirviendo y vamos a arrancar con nuestra polenta. Así que quédate prendido que ya regresamos con mucho más de Cocinemos Juntos. Regresamos con más de Cocinemos Juntos. Fíjate la carne cómo está bien cocida. Es muy importante eso, asegura la cocción. Si no, corres el riesgo de intoxicarte por la carne molida. Acuérdate que la carne molida es uno de los cortes más importantes en llegar a la cocción total, ¿sí? Más que nada por lo que te pueda llegar a ocurrir si es que consumís carne que no esté bien cocida, ¿sí? Bueno, fíjate el color que tiene. Está liberando agua. Eso es gracias a los líquidos, a la sal que le pusimos, quiero decir. Agregamos en este punto la salsa de tomate. Y acá es donde, en la receta clásica de boloñesa, vos dejás reducir esto a fuego muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Bajás la temperatura lo más que se puede y lo dejás cocinando muy lentamente. Entonces, ¿qué pasa? La carne molida prácticamente se estofa, por decirlo así, se ablanda tanto que queda muy pero muy tierna. Ahora, la mayoría de las carnes que se utilizan para boloñesa son carnes muy duras, ¿sí? En este caso estamos hablando de una carne molida, puede ser una carne de un buen corte, entonces no es necesario realmente que se cocine tanto tiempo. Lo que vas a hacer es dejar hirviendo hasta que se reduzca el exceso de líquido, ¿sí? Básicamente, no hace falta que lo dejes reducir por tanto tiempo en este caso. Además tenemos el líquido justo, fíjate cómo tiene una buena consistencia, está básicamente bien cremoso, no es necesario continuar más. Esta es la receta de una boloñesa rápida express. Ahora, vamos con nuestra polenta que tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? La leche ya hirvió, entonces vamos a volver a prender. Lo apagué, si dejas prendido, acuérdate, la leche se quiere rebalsar. Entonces, ya está la leche, ya está todo el cubito totalmente disuelto. Acuérdate, y si pusimos mitad leche, mitad agua, ¿sí? Porcentajes iguales, vamos a ir agregando. A medida que vamos agregando la polenta, acuérdate que te había recomendado tamizarla y siempre la polenta en forma de lluvia. Forma de lluvia, y a medida que vas agregando tenés que esperar a que hierva, darle unos segundos, porque ¿qué pasa? La polenta tarda un poquito en cocinarse y te da la impresión como de que vas a necesitar agregar más, cuando en realidad no es necesario. Le podemos subir la temperatura, mucho cuidado con cocinar polenta. ¿Por qué? Porque burbujea y al salpicar quema mucho, ¿sí? Así que no tengan a los chicos cerca de la cocina mientras hacen polenta. Vamos agregando en forma de lluvia. A medida que voy agregando, voy esperando, ¿sí? No te apures, porque es bastante protocolar hacer polenta. Este es un proceso, digamos, meticuloso y hasta peligroso si no cuidamos bien las temperaturas. Entonces no dejes de revolver. Si vos dejas de revolver, le das la oportunidad de que burbujee, y al burbujear es que te puede salpicar la polenta. La boloñesa está casi lista. Como te había dicho, estamos dejando que se reduzca un poquitito, poco y nada básicamente. Agregamos un poco más de polenta acá. En el supermercado también hay un producto que se llama semolín. El semolín también es algo que puedes utilizar para realizar polenta. Queda muy bien, mitad semolín, mitad harina de maíz. Voy revolviendo, fíjate cómo va cambiando la consistencia, va tomando cada vez más cuerpo, va quedando más cremoso, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Pero nunca agrego toda la harina de maíz de golpe, ¿sí? Dependiendo del origen de la harina de maíz, vas a encontrar algunas que son más finas, otras más gruesas, entonces tienen diferentes tipos de cocción. Bueno, mientras voy haciendo esto, te tengo que comentar cómo cuidar tu figura, cómo cuidar tu peso, cómo poder marcar tu abdomen, todo eso con ayuda de Dismar Salud y Cultura, que te traen a Jack y Pangao, la poderosa dupla destructora y tonificante de músculos de verdad. Así que comunícate con ellos a través del 021 522 610 o al 0982 380 527.
Agregamos un poco más de harina de maíz. Fíjate cómo va cambiando la consistencia, cada vez más cremoso. ¿Sí? Es importante ese procedimiento, que lo hagas despacio, ¿sí? Para poder ir viendo el punto. Si vos te pasás, es mucho más difícil volverlo más ligero que volverlo espeso, porque tenés que agregarle más leche, más líquido, gastás más de lo que habías calculado. Ahí está, con esa cantidad es más que necesaria. Ya está empezando a salpicar. Voy a bajar la temperatura. Ahí empieza a salpicar por todas partes. Entonces, con cuidado. Epa. Si vos notás que salpica mucho a pesar de que estás revolviendo, apaga el fuego, ¿sí? Total, la olla queda aún caliente, entonces no es necesario que sí o sí continúes hirviendo, como en este caso. Agregamos un poco más de polenta, me falta un poquitito más y ya se va a terminar de cocinar con lo que queda dentro, con lo que queda del calor residual. Ahí va. Una vez que terminas, tenés que tener un poco de papel listo y tapás. Más que nada para que lo que quede salpicando no te ensucie la cocina y por sobre todo no te queme a vos. Vamos con... Epa, se quiere mover. Vamos con nuestra boloñesa. Fíjate cómo queda. Ya está totalmente terminada, entonces podemos ver. Vemos los trozos de panceta, vemos un poco del morrón, vemos todos los ingredientes. Esto, si vos lo querés hacer mucho más lento, lo podés hacer. Necesitas mucha más salsa de tomate nomás, a modo de que pueda reducirse por más tiempo y por sobre todo que se pueda cumplir con ese proceso de estofar la carne. Vamos a nuestra mesa de presentación. Voy a poner un poco de la boloñesa en la base del plato. ¿Sí? Entonces, por encima de esto vamos a poner la polenta, que ya habrá bajado, ya habrá terminado de burbujear. Mira, fíjate todo lo que salpicó para arriba. ¿Sí? Es muy importante que tengas en cuenta eso, que no se te escape. Entonces la sacamos del fuego, le sacamos el batidor. Bueno, vamos a ir haciendo un resumen rápido mientras yo voy emplatando. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero que nada trabajamos los vegetales de esta preparación. Cebolla, ajo, un poco de panceta. Esto lo empezamos a cocinar, que se cocine bien, que se suelten todos los sabores, que se mezclen. Le agregamos el morrón rojo. Esto lo cocinamos bien, dejamos que se tueste un poquitito. Agregamos la carne molida. Esto se cocinó bien, cuidamos que no se formen grumos de la carne molida. Y después estuvimos agregando la salsa de tomate y los ingredientes finales que ya vendrían a ser los condimentos que vos decidieras agregar. Y para la polenta, una taza de leche, una taza de agua y cantidad a gusto o necesaria en realidad de polenta que vas agregando en forma de lluvia, ¿sí? Muy importante ese detalle, porque si lo agregás de forma mucho más brusca, ¿qué sucede? Se te puede grumar y por sobre todo no va a salir bien tu preparación. Entonces, acordate también tener en cuenta que la polenta, a medida que se va enfriando, se va endureciendo. Entonces, te conviene sacarla cremosa para que cuando llegue al plato del comensal esté totalmente bien firme. Tiene que tener básicamente la textura como de un puré, ¿sí? Bueno, esta fue la presentación del día de hoy. Súper rápida, fácil, como te había dicho. Es mucho más sencillo y más rápido cuando lo haces vos en tu casa. Yo te hablo, te comento mucho, entonces perdemos un poquito más de tiempo. Bueno, esta fue la presentación. Nos vemos muy pronto. No dejes de comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales y quédate prendido en las pantallas de Red Guaraní, que ahora en un ratito empieza Mañana Plus. Un poco de orégano y terminamos. Listo, nos vemos. Chau, chau.